¿Estamos? Ya estamos todos. A ver. Veamos. ¿Cómo están? Benvenuti. Benvenuti tutti. ¿Cómo están todos? Un saludo, amigos. A ver. ¿Qué pasa? ¿Que se fueron todos de golpe? A ver. Bueno, me acomodo un poco el pelo. ¿Cancelación de qué? Bueno, a ver, ¿a quién saludamos? Stone, Ítalo Iriarte, desde Chile, Claude, Julie, Samu, Clau, Leandro. Bueno, se viene el sábado un gran vivo con Alberto Vuela, así que a no perderse el vivo con Alberto Vuela. Vamos a hablar de Brentano a las 5 de la tarde, las tesis metafísicas de Brentano. Pero ahora vamos a desarrollar un tema. Yo creo que la intervención de Roxana es más bien un puntal para hablar del capitalismo. Básicamente yo también voy a hacer una especie de autocrítica de ciertas cosas que yo he defendido desde la tercera posición, pero que... Lisette, hola Lisette, ¿cómo te va? Ahora sí, ya sé quién sos, ya no sos anónima. De ciertas cosas que yo he dicho acerca del liberalismo, defendiendo la tercera posición, pero que a mí me gustaría que queden claras porque el liberalismo no está tan equivocado en algunas cosas. Así que si algunos liberales quieren tomarlo como una autocrítica y como un mea culpa y como una disculpa con respecto a algunas cosas que pude haber dicho acerca del liberalismo, lo voy a hacer. Voy a ver si me organizo, así empezamos con lo de Roxana, pero quiero organizarme porque va a aparecer esto, ¿no? Pero quisiera decirlo para no mezclar mi opinión con lo que voy a exponer de Roxana. Es cierto que en el contexto de la economía también tiene que estar presente el criterio de la justicia. Es verdad. El tema es que la justicia social está administrada por leyes que son aplicadas por los jueces y que son administradas por los políticos. Y ahí está el problema. Es cierto que es deseable la justicia social con un criterio objetivo. Es decir, ¿qué sería lo ideal? Que la Asamblea, el Congreso, promulgue leyes justas y que esas leyes justas sean objetivas, es decir, que sean justas porque se ajustan a la realidad, son realistas, objetivas, y promueven unas relaciones justas. Bueno, eso es lo ideal en el paraíso. El tema es que esas leyes van a ser administradas por políticos que no son justos y que van a estar administradas por jueces que no aman la justicia. Entonces, si yo tengo que elegir entre este ideal de leyes justas y objetivas y realistas administradas por jueces probos y por jueces probos y por políticos profesionales, ecuánimes, totalmente desinteresados, ¡wow! Sería genial el tema de la justicia social. El tema es que muchas veces se utiliza el tema de la justicia social para que los políticos peguen una mordida más grande a aquellos que son los que generan riqueza en el país, que son el sector privado. Y quiero decir que los liberales tienen razón. Es decir,
si la justicia no va a ser objetiva y regulada ecuánime y equitativamente para todos, sino que va a ser discrecional con el objetivo de que la clase política cada vez se beneficie en detrimento de aquellos que trabajan y generan riqueza, les pido perdón a los liberales. Si ese es el contexto, estoy con los liberales. Si ese es el contexto, ¿se entiende? Si el contexto es que la justicia social va a ser aprovechada como prebenda o componenda, ¿no es cierto?, de los patos de la casta política, digamos. Bien. Wow. Bueno, empecemos porque si no, gracias, Lisette, gracias por el super chat. Miren, vamos a escuchar a Roxana, a ver qué opina ella sobre el capitalismo, y vamos a hacer unas reflexiones, porque no todo lo que dice está mal, pero a mí me gustaría, de alguna manera, introducir algunos elementos que me parecen sustanciales para entender el capitalismo y que parecería que a ella se le escapa. Ese nexo causal lo puso él. En los inicios de la Revolución Industrial, cuando se postula la filosofía del liberalismo, el trabajo en las fábricas no tenía horarios, los niños en lugar de ir a la escuela trabajaban de sol a sol en las fábricas, no fue la voluntad altruista supuestamente inherente al libre mercado, ni la generosidad de los dueños de las empresas lo que hizo que se prohibiera el trabajo infantil, se educara a la población y se generaran condiciones dignas de trabajo, con vacaciones y pensión o jubilación paga. Fue una ardua lucha de intereses entre trabajadores y dueños de los medios de producción, lo que fundó los sindicatos, que a través de innumerables luchas mejoraron las condiciones laborales. Bueno, la lucha entre los trabajadores y los dueños del capital, esta es la lucha de clases, ¿no? Este es un esquema así bien marxista, ¿no? Bien marxista, ¿no es cierto? Habría que pensar si realmente la lucha de clases es la que ha generado el progreso en la sociedad, porque es cierto que muchas conquistas laborales fueron por parte de los sindicatos y del marxismo, pero no se hubieran dado fuera del contexto de un capitalismo que ha generado riquezas, que ha generado la posibilidad de llevar escuelas a todo el mundo. Es decir, la lucha de los obreros fuera del contexto de un capitalismo pujante no tendría sentido. Es decir, es falso sostener entonces que es solamente el obrero el que genera el progreso y no el capital. Es la unión del capital con el trabajador el que genera el progreso y no solamente las luchas del obrero a pesar del capital, como va a decir ella. El libre mercado no lo hizo. Se realizaron estas mejoras a pesar del liberalismo económico y no a causa de él. Carrino comete, como muchos liberales... Todo se dio a pesar del libre mercado. El tema es que el libre mercado, en ese sentido, aún con sus restricciones, porque nunca, es verdad, el mercado nunca fue totalmente libre, y menos en Inglaterra, y siempre lo digo, es cierto que era el contexto en el cual se podía crecer en la sociedad, ¿no? O sea, el capitalismo sabe cómo generar riquezas. Ningún peronista, ningún tercer posicionista va a negar que el capitalismo sabe cómo generar riquezas. Ese no es el problema si ella quiere resolver si el progreso social vino o no de la mano del capitalismo. Sí, no vino solamente de la mano del capitalismo, vino también de luchas obreras, pero las luchas obreras tenían sentido en el seno del capitalismo pujante. A esta cuestión, la falacia Kumok, que es suponer que porque dos cosas aparecen juntas, una es causa de la otra. El progreso moderno no fue causado por un sistema económico y social en el que los medios de producción están en manos privadas, en la importancia del capital como generador de riqueza. O sea que el progreso económico de la modernidad no se debió al capitalismo, está diciendo. No se debió a la propiedad privada. O sea, la propiedad privada no genera progreso. Bueno, Roxana, se te nota mucho el marxismo, querida. Es causa de la otra. Porque hiciste un video donde te quejas de que todo el mundo te acusa de marxista.
estás utilizando la categoría de propiedad privada, negando que la propiedad privada genere progreso. El único sistema de pensamiento que niega la propiedad privada, ¿sabes cómo se llama, Roxana? Sí, marxismo. Estás negando que el capital haya generado progreso. ¿Sabes cuál es el único sistema de pensamiento que niega que el capital genere progreso? Sí, se llama marxismo. Estás diciendo que digamos, el progreso se dio a partir de las luchas obreras solamente. ¿Sabes cuál es el único sistema de pensamiento que le da a las luchas obreras el progreso? Sí, el marxismo. Estás diciendo que hubo una lucha entre los proletarios y el capital y que solamente el progreso vino de la mano de la lucha de clases. ¿Sabes qué único sistema de pensamiento concibe la lucha de clases como motor de la historia? Sí, el marxismo. Entonces, Roxana, vamos, dale, sos marxista y está muy bien, es respetable que seas marxista, no hay ningún problema en que seas marxista. El problema es que no lo reconozcas, ¿no? El liberalismo económico y no a causa de él. Carriño comete, como muchos liberales respecto a esta cuestión, la falacia Kumock, que es suponer que porque dos cosas aparecen juntas, una es causa de la otra. El progreso moderno no fue causado por un sistema económico y social en el que los medios de producción están en manos privadas, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la del mercado por la asignación de recursos. Todo lo cual o sea, el progreso moderno no se dio ni por el capital, ni por el mercado, ni por la propiedad privada. ¡Wow! Yo creo que hay pocos marxistas hoy que se atrevan a decir eso, Roxana. Hay muy pocos. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre vos y yo, Roxana? Que vos editás tus videos. O sea, vos tenés la capacidad de ver tus videos, escuchar las cosas que decís y poder recortarlas, editarlas. Yo las lanzo en vivo y cuando me equivoco, si es que me equivoco, lo hago en vivo. Pero vos tenés la capacidad de editar. Entonces, estás negando que el capital genere progreso. Nosotros decimos es el capital con el trabajador. Pero estás negándole al capital ser la clave del progreso, a la conquista de la propiedad privada. Bueno, Roxana, se nota mucho que sos marxista, ¿eh? Tuve una palabra que empieza con C y termina con ismo, pero que no puedo pronunciar porque YouTube me perjudica el video. Voy a terminar hablando en sánscrito. Aclaro que el libre mercado, tal como lo postula Adam Smith y tal como lo postulan Carrino y otros liberales, nunca existió como tal. Existió el mercado, no el libre mercado puro, ¿no? Bueno, Roxana entiende que este libro de Adam Smith defiende el libre mercado. Veamos. En realidad, el libre mercado se desarrolla, digamos, bajo las premisas de el orden espontáneo, del precio como sintetizador de la información dispersa en el mercado, de la teoría subjetiva del valor. En cambio, Adam Smith sostiene la teoría objetiva del valor, la teoría del costo-producción, en el capítulo 4. El impulso al crecimiento económico necesita un marco institucional y estatal para tener una función social. De alguna manera, habla de la función social del capital en el capítulo 7, Adam Smith. No es el trabajo per se lo que produce riqueza, sino la combinación del trabajo con el marco institucional y el capital. Esto es lo que dice Adam Smith, ¿no es cierto? En el final del libro 4, Adam Smith sostiene el sistema de la libertad natural, donde el Estado debe hacer tres cosas. En este sentido, es parecido a lo que los libertarios le llaman el minarquismo, ¿no?
defender a cada ciudadano de la injusticia de otro ciudadano, es decir, justicia, impartir justicia, defender a cada ciudadano de la injusticia del ciudadano de otro país, es decir, la defensa nacional, y edificar aquellas obras e instituciones públicas que no siendo del interés de un individuo privado, es del interés de la comunidad. ¿Quién es el que va a crear un Adam Smith del libre mercado, un Adam Smith totalmente liberal? Richard Cobden, de la Escuela de Manchester, crea un liberal de Adam Smith, ¿no es cierto?, para exportarlo a Hispanoamérica. De hecho, Adam Smith no habla nunca en este libro de La mano invisible, que vendría a ser lo que en la escuela austríaca es el orden espontáneo. Lo desarrolla en la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Y desarrolla el egoísmo, que puede ser bueno o malo, y la simpatía, ¿no?, que es la búsqueda del bienestar ajeno, cuyo bien es solo observarlo, ¿no? Y desarrolla la diferencia entre selfishness, entre el egoísmo, ¿no es cierto?, que para él es negativo, y la self-love, el amor propio, que es el que se cuida de sí para cuidar del otro, con bienes de mejor calidad y de menor precio, ¿no? Así que, querida Roxana, Adam Smith no es promotor del libre mercado, como se dice, el que ha creado la ficción del Adam Smith liberal, o totalmente liberal, como muy ligado, como un preámbulo a la escuela austríaca, digamos, es Richard Cobden. Bien, sigamos con vos y después ya hacemos un desarrollo. Vamos a ver que cuando Carrino pone a un país como modelo, elige Canadá, que es justamente un modelo de estado de bienestar con un estado altamente intervencionista. Ese es un modelo muy dado de Adam Smith. Lo que logró el liberalismo político es tirar abajo las barreras de la tradición y del oscurantismo medieval. Los beneficios del mundo moderno... Lo que logró el liberalismo fue tirar por la borda el oscurantismo medieval. Te quiero avisar que esa idea de que en el medioevo fue todo oscuro y que no había historia y que todo eran penumbras, es una idea del romanticismo del siglo XVIII que crearon muchos burgueses e ilustrados, ¿no? Keller y otros. Kant, Condorcet, Descartes, Locke. Es muy interesante porque la izquierda siempre se va a valer de lo que dicen los liberales, ¿no es cierto? Esto lo vamos a desarrollar un poco, ¿no? Las coincidencias entre liberales y socialistas en denigrar la tradición hispánica y la tradición medieval como oscurantista. La Edad Media es la edad que está en el medio de dos grandes edades, la antigua y la moderna, digamos, ¿no? Está ahí en el medio, ¿no? Nada. Esa visión de la Edad Media como oscura ya fue muy superada, Roxana. No se piensa que la Edad Media era oscurantista. También hablaste de la Inquisición y de la quema de personas. La Inquisición católica, y en esto defiendo a la Iglesia Católica, la Inquisición católica no mataba a las personas, no quemaba a las personas. La Inquisición católica lo único que hacía era dictaminar quién estaba en la ortodoxia y quién era hereje. El que quemaba era el Estado, no la Iglesia. El Estado era el que sancionaba a las personas. Bueno, no hace falta clases de historia, ¿no? Tampoco. Son creados por la ciencia, por la tecnología y por la lucha por los derechos sociales. Si no hubiéramos seguido como en la Inglaterra del siglo XIX. Perdón, ¿estás diciendo que el progreso... Los beneficios del mundo moderno fueron creados por la ciencia, por la tecnología y por la lucha por los derechos sociales. Si no hubiéramos seguido... Por la ciencia y la tecnología, claro, Roxana, es cierto que la ciencia y la tecnología generaron progreso en la comunidad, pero el contexto de la ciencia es el contexto de un capitalismo pujante. Es decir, la ciencia tiene la capacidad de financiarse porque hay capital. ¿Y sabes quién explica eso? Karl Marx. En el capítulo 24 del Capital, Karl Marx desarrolla la teoría de la acumulación originaria. Es decir, para que se dé el proceso del capitalismo industrial en Manchester y Liverpool en el siglo XVIII, es necesario la acumulación del capital originario, ¿verdad?
Es decir, no podés explicar la ciencia y el avance de la ciencia sin la revolución industrial, que es capitalista, y no podés entender la revolución industrial sin la acumulación originaria que desarrolla Marx en el capítulo 24 del Capital. Entonces, no podés vos seccionar, ¿no es cierto?, que es la falacia que vos estás justamente aludiendo, seccionar, quedarte, ¿no es cierto?, con un fenómeno concomitante al capital, que es la ciencia y la tecnología, y suponer que es solamente la ciencia y la lucha obrera la que ha generado el progreso en la modernidad, y no el capitalismo y el mercado, ¿no es cierto?, donde los precios se ponen en el mercado. Nada, Roxana, siento que es un poco sesgada tu mirada sobre el tema, ¿no? Como en la Inglaterra del siglo XIX, la ciencia no es ni liberal ni no liberal. También se hace ciencia y se progresa tecnológicamente. Bueno, la ciencia no es liberal, no hay ciencia liberal, ¿se entiende? Pero sin capitalismo no se hubiese desarrollado, claramente liberalismo y capitalismo no son lo mismo, ¿no? Pero digamos, el capitalismo es la expresión económica y el liberalismo es la expresión teórica del capitalismo, ¿verdad? Porque no hay capitalismo sin propiedad privada, sin mercado, sin capital, sin desarrollo del sector privado, sin intercambio de bienes y servicios, ¿no? Sin trabajo asalariado. Todo eso lo trajo el capitalismo. Es decir, ninguna persona que haya estudiado un poco va a negar que el capitalismo genera progreso. ¿Qué decimos nosotros? El capitalismo sabe generar riqueza, lo que no sabe es redistribuirla. Ahora, si la van a redistribuir políticos que tienen las manos porosas, es muy difícil que esa redistribución sea justa y equitativa, porque siempre va a parar a la mano de la casta política, ¿sí? En sociedades que no son liberales. De hecho, la Unión Soviética tuvo la vanguardia en la carrera espacial durante muchísimos años. Por eso es falaz decir que si uno usa multiprocesadora y critica el liberalismo hay alguna contradicción. Carrino no dice eso, pero muchos liberales lo dicen. Es indudable que el mundo moderno es mucho mejor que el medieval, pero el advenimiento de la sociedad industrial también tuvo algunos problemas. El siervo medieval no era dueño de la que... Bueno, me gustaría quedarme aquí, Roxana, un poco, ¿no? Porque me resulta significativamente importante que nosotros podamos evaluar hasta qué punto ese prejuicio contra el feudalismo y contra el medioevo alimenta por ahí este espíritu modernista y progresista del cual por ahí es bueno pensarlo. O sea, yo no estoy diciendo que el medioevo es mejor que la edad moderna. Lo que estoy diciendo es que muchas veces se critica a la Edad Media y al feudalismo desde un prejuicio eurocéntrico bastante liberal, ¿no es cierto?, en el cual los socialistas podrían ser un poquito más críticos, ¿no? Para hacer esa crítica me voy a basar en un libro que se llama Crítica de las ideas políticas argentinas, de Juan José Sebrelli, que es un autor liberal. Él se define como liberal de izquierda. Yo lo respeto mucho a Sebrelli, ¿no? Porque fue un sartreano muy importante que ha creado la revista Contorno, ¿cierto? Una revista muy, muy épica en el momento de la historia. Acá está la revista Contorno. Trajeron a Sartre, junto con Oscar Mazota, Miguel Ángel Virasoro, David Viñas, autor de Literatura Argentina y Realidad Política, Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, Dar la Cara, Los Dueños de la Tierra, que son novelas muy, muy interesantes, ¿no? Así que bueno, merece mi respeto, mi respeto realmente, Juan José Sebrelli, aunque después él haya estado con Carrió y se merece mi respeto. Y bueno, voy a basarme en un texto fuente que es Juan María Gutiérrez, La literatura de Mayo y otras páginas críticas, ¿no? Cuando desde el prejuicio modernista
se critica a la Edad Media y al feudalismo, se lo hace desde una visión eurocéntrica, donde se supone que España no es totalmente Europa, que Europa es Francia e Inglaterra. Eso lo desarrolla Sarmiento en Recuerdos de Provincia. Él dice, estuve en Europa y también en España. Y ahí surge, a partir de la leyenda negra, esta idea de que España es el atraso. España es godista, es atrasada, es el atraso. En cambio, ingresar al tren del progreso es aferrarnos a la hegemonía de Francia en lo cultural y de Inglaterra en lo económico. Por eso, Tulio Alperindongui, es un gran historiador, desarrolló el concepto del pacto neocolonial. ¿Qué es el pacto neocolonial? El pacto neocolonial es el pacto según el cual las comunidades hispanoamericanas dejan la órbita española e ingresan en la órbita francesa e inglesa en lo económico. Es decir, tras el coloniaje, que es un sometimiento político, económico y social, directamente las sociedades hispanoamericanas aceptan el coloniaje económico a través de las finanzas. Como dice George Canning, nosotros mandamos las invasiones inglesas en 1806 y en 1807 y mandamos primero al guerrero, después al mercader y después al pastor anglicano. Ya no entraremos más como guerreros, entraremos como mercaderes. Por eso las naves ancladas en el estuario del Río de la Plata festejan a cañonazos la Revolución de Mayo, porque es la apertura de Buenos Aires al libre cambio. Viene en el 1824 el empéstito Baring Brothers con Rivadavia, y bueno, ahí surge todo un intercambio económico, ¿no es cierto?, liberal, digamos, donde bueno, está muy promovido por Lord Stranford, Richard Cobden, George Canning, y claramente es ese libre influjo de bienes, ¿no es cierto?, dentro del esquema de la División Internacional del Trabajo, condena a los países hispanoamericanos a ser proveedores de materias primas. Entonces, Inglaterra va a ser el taller del mundo y Hispanoamérica es el granero del mundo, ¿no es cierto? Bueno, la oligarquía terrateniente, la burguesía portuaria de Buenos Aires fue muy astuta, ¿no?, en generar ese sistema. Pero lo que sí yo quiero decir entonces es que se abre el horizonte a esa burguesía afrancesada, ¿no es cierto? Porque la burguesía porteña lee los libros que vienen de Francia. Por ejemplo, Mariano Moreno traduce el contrato social de Rousseau, ¿no es cierto? Y dice, por ejemplo, en el plan de operaciones, Mariano Moreno dice, los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más de lo que se les dice. ¿Qué está queriendo decir? El pueblo es minore de edad, es menor de edad. Ese prejuicio viene de Kant. En la Ilustración, el pueblo es menor de edad. Y lo que tiene que hacer el pueblo es romper con su tradición hispánica. Es por eso que Castelli, cuando avanza hacia el norte del Alto Perú, ¿no es cierto?, es totalmente combatido por los hispanistas, ¿no es cierto?, que después con los caudillos federales van a decir religión o muerte, es decir, o la tradición hispánica o el progresismo ilustrado, masónico, liberal, digamos, ¿no es cierto? Ese esquema lo desarrolla muy bien Ortega Peña en un libro que se llama El caudillo, ¿no?, con Jorge Luis Duhalde. Y este prejuicio en contra de España y este prejuicio en contra del orden premoderno está muy marcado en textos como ¿no?, de la generación del 37, que no son románticos, son ilustrados, desde todo punto de vista, ¿no? Aunque Alberdi, el primer Alberdi tiene mucha influencia, por ejemplo, de Herder, y el particularismo de Herder, en realidad siempre van a ser una historia de la filosofía desde un punto de vista cosmopolita, ¿no? Porque ahí empieza el orden globalizado, ¿no? Sobre todo después, económicamente, mucho más con la guerra hispano-norteamericana, en 1898. Dice Juan María Gutiérrez, la Italia, acordándose que fue madre de los romanos, ha producido a Dante, a Galileo,
a Miguel Ángel, a Cristóbal Colón, a Filangieri y a Beccaria, la Inglaterra, a Shakespeare, a Bacon, a Newton, la Alemania bárbara e inculta, cuando las dio a conocer Tácito, es una fuente fecunda de ideas valientes, de erudición profunda, de crítica eminente. Y la Francia, centinela avanzada del mundo intelectual, no permite que una sola idea se pierda o se desvirtúe de cuantas emiten los hombres de todos los climas y en todos los idiomas. Yo busco un español que colocar al lado de lo que dejo aquí nombrado y no lo encuentro. Busco algún gran descubrimiento, un trabajo inmortal de la razón española y no lo encuentro. ¿Y se le puede pedir menos a una nación que ha vivido 18 siglos? Bueno, esto es lo que piensan de España. Este ya es haber comprado la leyenda negra, ¿no es cierto? Por eso el criollo, que es ni tan indio ni tan español, es combatido por Sarmiento. Porque para Sarmiento ser civilizado es adaptar la cultura europea. Entonces, para el griego, el que nace en Grecia es civilizado y el que nace fuera de Grecia es un bárbaro. Para los romanos, el que nace en Roma es un civilizado y el que nace fuera de Roma es un bárbaro. Como dice Sartre en el prólogo a los condenados de la tierra de Fanon, dice, bueno, le llamaban bárbaros porque no sabían pronunciar Partenón, decían vara, 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 vara. Entonces los griegos escuchaban un vara, 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 y decían, estos son vara, 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 bárbaros, digamos, ¿no? No sabían pronunciar Partenón. Y para Sarmiento es bárbaro el que nace en la Argentina y es civilizado el que viene de Inglaterra y de Francia, ¿no? Vamos a leer un poco a Sarmiento porque este prejuicio que tiene Roxana en contra del oscurantismo inquisitorial, medieval y el atraso godista de España y del feudalismo y todo ese esquema de la leyenda negra, la han inventado los liberales, querida Roxana, y Marx la toma de los liberales. Vamos a ver lo que nos dice un liberal como Sebrelli, Juan José Sebrelli. Dice en la página 23 de Ideas Políticas, Editorial Sudamericana, Sarmiento nunca leyó a su coetáneo Marx, pero sus maestros de pensamiento en común fueron Adolphe Thiers, François Guizot, Agustín Thierry, historiadores franceses post-revolucionarios, de quienes aprendería a ver la historia como lucha de clases. Tanto los historiadores franceses como Hegel y Marx descubrían la historicidad de la realidad humana, narraban la historia desde las perspectivas de las grandes ideas. Querían desentrañar la lógica oculta de la historia. Algo similar intentaba Sarmiento, a su manera y limitado por su situación tan alejada del centro cultural del mundo. A los progresistas les encanta llamar el centro cultural Europa, por eso las feministas no pueden ser nunca hispanoamericanistas, porque ellas dicen, nosotros tenemos que poner leyes que son las leyes del primer mundo. El primer mundo ya legalizó el aborto, como nosotros estamos atrasados, ¿no? Porque hay un solo tren de la historia, ¿no? Y nosotros estamos abajo del tren de la historia, ¿no? No soy de izquierda, para nada soy de izquierda. No soy de izquierda, lo que pasa es que, claro, para el esquema moderno, si no sos socialista, sos liberal, porque son las dos únicas maneras de pensar, ¿no? Por eso el otro día con Monedero y con Dante Urbina hemos desarrollado las falsas dicotomías de la modernidad. Justamente, ¿no? Para mostrar un poco estas
estas falacias, ¿no? Que son razonamientos aparentemente válidos, pero que en realidad son falaces, ¿no? Bien, bueno. Seguimos. ¿Cómo están, che? ¿Bien? No se peleen, ¿no? Por favor. Estamos tranquilos, hoy estamos relajados, así que vamos a aprender un poco de lo que dice Juan José Sebrelli, ¿les parece? Ya saben que están invitados al curso de filosofía que estamos dando. Estamos dando un curso que se llama Filosofía y Cristianismo, donde estamos viendo cuáles fueron las relaciones históricas entre la fe cristiana y la filosofía griega, la filosofía medieval, el protestantismo y la filosofía moderna. Este es el libro que yo he publicado, Fundamentación de la Religión Cristiana. Lo vamos a estudiar entero, un capítulo por clase, así que si quieren tomar el curso, nos escriben a cursofilosofíajcr@gmail.com. cursofilosofíajcr@gmail.com. Ahí los va a atender mi secretaria y van a poder abonar el curso y se suman directamente. Cursofilosofíajcr@ a ver si me deja, @gmail.com. Ahí está, ahí les dejo para que puedan hacer el curso. Bien, sigamos con Sebrelli. Un año antes que Marx, Sarmiento escribió: el estudio de la historia forma, por decirlo así, el fondo de la ciencia europea de nuestra época. En tanto, Marx sostenía: solo conozco una ciencia, la historia. Por eso, querida Roxana, vos que sos socialista, el socialismo científico no es el socialismo del positivismo decimonónico que vos cultivás, donde parecería que es científico sostener tu subjetividad con el último paper que escribió un científico en el Congo belga, ¿no es cierto? Entonces, Roxana dice, a ver, científico prueba que la desigualdad es injusta. Entonces le aparece un artículo a Roxana, ¿no? Ahí en el Congo belga, hay un científico en la universidad de no sé cuánto que dijo que la desigualdad es injusta y por eso entonces la postura de Roxana es científica porque lo dijo el científico en el Congo belga, digamos, ¿no? Bueno, ese no es un procedimiento, ¿no? Es más que nada maquillar tu subjetividad. Sería mucho más interesante que hagas filosofía y que armes vos una estructura de pensamiento antes de estar refugiándote en el último paper que escribió, nadie sabe quién, digamos, ¿no? En la Universidad de Boston, de Chicago, de no sé dónde, ¿no? Es un procedimiento ya bastante gracioso, ¿no? Es cierto que uno tiene que consultar la ciencia, ¿no? Pero bueno, hay paper para todo, realmente, ¿no? Hay papers académicos para todo. 3 años antes del Manifiesto Comunista, Sarmiento coincidía con Marx en la superioridad de la sociedad capitalista industrial sobre la agraria, de la ciudad sobre el campo, de la cultura universal, es decir, Kant, sobre los particularismos localistas, de Herder, de Occidente sobre Oriente, Hegel, de la revolución burguesa, en fin, como destructora de las instituciones patriarcales y profanadora de las tradiciones sagradas, claro. Sarmiento, ¿de dónde trae las maestras para hacer las escuelas normales? De Estados Unidos. ¿A través de qué? De la masonería. Y trae maestras que son metodistas, o sea, inglesas. Tanto Marx como Sarmiento van a suponer que el imperialismo británico es un progreso con respecto a la tradición godista y atrasada de la hispanidad. Van a sostener. Marx dice, por ejemplo, cosas extraordinariamente tremendas contra Bolívar. ¿Por qué? Porque Bolívar estaba en contra del avance de los ingleses. En cambio, Marx dice, los ingleses se tienen que adueñar de todo el mundo. En la disputa entre los Santana y México para ver quién se adueña de Texas, Marx dice, la burguesía se tiene que adueñar de todo Texas.
Estados Unidos se tiene que adueñar de todo Texas. ¿Para qué? Dice Marx. Para que en la dialéctica de la historia, la astucia de la razón lo que va a hacer es instalar modernas relaciones de producción capitalistas, y las modernas relaciones de producción capitalistas van a engendrar al sujeto revolucionario que es el obrero. El obrero solo surge cuando se instalan modernas relaciones de producción. Entonces Marx necesitaba que la burguesía se universalice. Entonces Marx, en el Manifiesto Comunista, elogia a la burguesía como la clase más revolucionaria de la historia. Porque Marx dice, evidentemente es la burguesía la partera de la historia moderna, y va a engendrar a sus propios sepultureros, que son el proletariado obrero, ¿no es cierto? Entonces, en ese esquema, claro, la burguesía, Marx elogia, ¿no es cierto?, la globalización de la burguesía. Y eso es lo que está haciendo Sarmiento también, ¿no? Lo que pasa es que Marx dice la burguesía no se da cuenta que al triunfar está engendrando a sus sepultureros. Bueno, todavía estamos esperando, ¿no? En su tendencia a la filosofía de la historia en sentido universal y progresista, ese es Kant, ¿no? Y para una historia de filosofía desde un punto de vista cosmopolita, porque no se puede ser progresista sin ser cosmopolita. Porque el progresismo consiste en romper con el prejuicio, la tradición de los pueblos y la autoridad. Sarmiento se ubicaba junto al positivismo comtiano y spenceriano, pero también se aproximaba sin saberlo a la razón dialéctica de Hegel y Marx, cuando justificaba la conquista de América por los españoles. La colonización y la conquista son las horcas caudinas por las que pasan todos los pueblos primitivos. Todos los retardatarios de la humanidad deben ser colonizados para recibir la historia y el progreso. Bueno, por eso yo, que soy profesor de historia, estudié la historia de los incas, los mayas y los aztecas y los toltecas y todos los otros en prehistoria, porque Colón fue el primero que trajo la historia, ¿no? O la destrucción de las comunidades primitivas, grecas e indígenas, admitiendo la barbarie implícita en la civilización. Este procedimiento de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia y de la razón, pero es necesario. Estaba cerca del realismo político de Marx. Explicaba las crueldades históricas de la esclavitud, de la servidumbre y del proletariado como males históricamente necesarios, o la dominación de los pueblos avanzados sobre los atrasados para terminar con las supervivencias premodernas y acceder a una etapa superior de la civilización. No hace falta apostillar nada porque la lectura es suficientemente clarísimo, ¿no? Sarmiento, quien no desconocía la transformación del imperialismo inglés en dependencia económica y no política, tal como lo señaló tempranamente en los artículos de El Mercado, Sarmiento, colonización inglesa en el Río de la Plata, estaba próximo a Marx y Engels cuando estos hablaban sobre el papel relativamente progresivo del imperialismo inglés en las sociedades asiáticas atrasadas. Ese realismo, un poco cínico de Marx y Sarmiento, procedía de una fuente común, la Ilustración, el espíritu de la enciclopedia. También con Hegel y Marx coincidía en ver la lucha en el conflicto y la lucha de clases, la contradicción como el motor de la historia. Marx va a decir, la sangre, la violencia es la partera de la historia, ¿no? En este caso, en conflictos y armonías de las razas en América, instigado por Thierry y particularmente por la sociología spenceriana y el neodarwinismo. Por eso, Agustín Laje, vos que defendés el darwinismo social, tenés que defender las teorías modernas, porque el darwinismo social es una teoría progresista, es una teoría ilustrada, es una teoría que sostuvo Marx y que sostuvo Sarmiento, de los cuales seguramente Agustín Laje no está muy de acuerdo. Por eso hay que revisar la pertenencia por ahí a esa escuela del darwinismo social, ¿no? Deformaba las contradicciones sociales en irracional lucha de razas, ¿no? Sarmiento habla de lucha de razas y Marx habla de lucha de clases. Tal vez pueda decirse que Sarmiento fue un marxista de derecha. De todos modos, el joven Sarmiento prepositivista y prodialéctico, como el positivista y darwinista social de la madurez, estaba muy lejos del romanticismo.
El desaprensivo apoyo de Sarmiento a la destrucción de las formas primitivas de comunidad no significaba, como sostienen sus enemigos, una concepción antidemocrática, sino justamente a través de la educación y de la liberalización de la educación en contra de la Iglesia, es que el liberalismo va a concebir el progreso, ¿no? El progreso viene de la mano de la destrucción de la influencia del catolicismo en la sociedad. Así dicen los liberales. Y los marxistas también, ¿no? En ese sentido, marxistas y liberales coinciden en que el catolicismo, cuando arroja su influjo, su ética en la sociedad, es el atraso. ¿No es cierto? El catolicismo es el atraso. En eso coinciden liberales y marxistas. Así que bueno. Nada, con esto yo a Roxana Kramer entonces solo quería plantearle un par de cosas. El prejuicio modernista en contra de la tradición antigua o clásica y medieval es nada más que un prejuicio. Hay maneras mucho más sutiles de hacer distinciones y disentir, digamos, sin caer en ese prejuicio de el oscurantismo medieval, el atraso godista, ¿no? Y que todo lo que forma parte de la leyenda negra, ¿no? Me parece que en ese sentido es importante rescatar el aporte que hace España al derecho con Francisco de Vitoria, que fue uno de los fundadores de mi ciudad, Salta capital, en el tema del derecho internacional, el aporte que hace el padre Suárez en el tema de la retroversión del poder, que va a ser muy importante en la Revolución de Mayo, ¿no? Cuando en el memorándum del 23 de mayo de 1810, los congresistas dicen, deponemos al virrey en nombre del rey, ¿no? Porque claramente al haber quedado el rey en manos de José Bonaparte, de Napoleón, entonces vuelve el poder al pueblo, ¿no? Esa es la teoría de la retroversión del poder del padre Suárez, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que es necesario hacerle justicia también a España, ¿no? A esa grande España que tanto nos dio, que tanto nos dio. Así que yo estoy en contra de la leyenda negra, ¿no es cierto? Justamente porque la han inventado los ingleses para instalar y la masonería, para instalar en Hispanoamérica el progresismo liberal, ¿no? Y el modernismo, el ilustrado, la ilustración, digamos, ¿no? Así que... hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, un gusto tenerlos realmente, ¿no? Yo por ahí veo que los comentarios de ustedes son muy enriquecedores, ¿no? Son gente muy, muy culta, eso me halaga mucho. En el siglo XIX en mi país, se me fue porque escriben y se bajan los comentarios, ¿no? A ver. En el siglo XIX en mi país los liberales se expropiaron propiedades a las iglesias y a los campesinos. Bueno, eso sucedió también aquí en la Argentina. Yo les cuento que en la Argentina los obispos cobraban un sueldo del Estado porque el Estado les retribuía en eso, en los sueldos del obispo, la cantidad de tierras que en la época de Roca se han expropiado a la Iglesia Católica, ¿no? Así que los grandes golpes a la Iglesia Católica siempre vinieron por los liberales. Bueno, la misericordia la puede robar a la justicia. Bueno, en Dios es superior la misericordia a la justicia, ¿no? Eso dice Santiago y un salmo dice así, ¿no? La misericordia venció la justicia. Los jesuitas extraordinarios. Yo tengo el mejor concepto de los jesuitas. Me encantan los jesuitas. Yo estuve en las ruinas de San Ignacio, en Misiones, y ellos hicieron un trabajo humanitario tremendo, ¿no es cierto? Creándole un alfabeto para el lenguaje de los indígenas, enseñándoles historia, derecho, educándolos, humanizándolos. Realmente fueron extraordinarios los jesuitas. Por eso los Borbones, que eran
una dinastía filo-francesa. Lo primero que hicieron para crear el régimen de intendencias y oprimir al pueblo hispanoamericano, que va a ser uno de los puntapiés de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, y de la independencia hispanoamericana, justamente fue echar a los jesuitas en 1777, ¿no? Porque los jesuitas iban a defender al pueblo, iban a defender a los indios. Me encantan los jesuitas. Ignacio de Loyola me parece una persona muy, muy interesante, ¿no? A pesar de ser luterano, ¿no? Pero Ignacio de Loyola es un grande, los jesuitas son importantísimos en la historia de la modernidad. De hecho, la verdadera modernidad es la modernidad de la Contrarreforma. La modernidad que ha generado Lutero termina en la Ilustración. O sea, por eso Lutero es bueno solamente para los temas religiosos, pero cuando hace política, economía, cultura y todo, y educación, no, en eso hay que abandonar a Lutero, en filosofía, en economía, en política, hay que abandonar profundamente. Del Papa, ¿el Papa en general o el Papa Francisco? Yo al Papa Francisco no sabría qué decir. Estoy muy cruzado con el Papa. Pensé que venía, digamos, como a reivindicar un sector de la Iglesia Católica que nunca había tenido muchas voces, que es un sector más popular, más abierto, más inclusivo. Pero de repente lo vi defendiendo la agenda de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, apoyando el nuevo orden mundial. Y bueno, ahí es donde el Papa Francisco a mí se me cayó un poco, digamos, ¿no? Así que la verdad es que pensé que el Papa Francisco iba a ser más cristiano y de alguna manera me está desilusionando mucho el Papa Francisco, ¿eh? Así que no lo sé, yo no me animaría a decirles hoy que apoyo al Papa Francisco. Diría yo que más bien tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que él está proponiendo y los católicos, por favor, vuelvan a sus raíces católicas, es decir, que son muy sanas, ¿no? O sea, yo el debate que hice teórico en mi mente, digamos, entre Lutero y la teología católica es un debate puramente religioso, pero en los temas políticos y sociales, con la Iglesia Católica a morir, a morir, a morir. Yo soy protestante solamente en lo religioso, pero en lo político, en lo social, en lo económico, yo defiendo la doctrina social de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la tradición clásica, y la filosofía griega, y Santo Tomás de Aquino, digamos, ¿no? Así que, para mis amigos católicos que quedaron muy ofendidos y muy enojados conmigo por haber criticado al padre Ravasi, ¿no? En realidad fue una crítica a las ideas que él había sostenido, a las opiniones que él había sostenido con respecto a Lutero, pero bueno, siempre en el marco del respeto, de la libertad de opinión y de pensamiento, y bueno, el objetivo es hacer pensar, mostrar las fuentes, y yo no les digo que nunca me he planteado la posibilidad de hacerme católico, digamos, ¿no? Nunca me he dejado de plantear esa posibilidad. Lo cierto es que, bueno, que hay muchos temas que yo no resuelvo. Estoy muy convencido de muchas cosas de la interpretación calvinista de la Biblia. Y esas doctrinas de la gracia me han sostenido mucho, ¿no? A lo largo de estos últimos tiempos. Así que, nada, yo no puedo dar un paso en contra de mi conciencia, ¿no? Así que, bueno. Benedicto, sí. Bueno, yo a Benedicto XVI lo he admirado siempre porque es un gran teólogo, ¿no? Es un gran teólogo, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. El Jesús de Benedicto XVI es una joya de la teología, de la cristología. Realmente es muy, muy bueno, ¿eh? Así que yo lo respeto mucho a Benedicto XVI. Lo respeto mucho.
el Papa que más me ha gustado siempre es el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y los libros del Papa Juan Pablo II los he leído, no sé, por ahí anda, los libros que he leído del Papa. A ver, bueno, por ahí están, las encíclicas del Papa. Acá están, miren. He leído esta encíclica que se las recomiendo mucho, es una encíclica muy buena del Papa, se llama Fides et Ratio, sobre las relaciones entre fe y razón, que es esta encíclica uno de los puntapiés fundamentales para el curso que yo estoy dando de filosofía y cristianismo, ¿no? Es decir, el curso que yo doy de filosofía y cristianismo tiene mucha influencia de esta encíclica del Papa Juan Pablo II. Así que nada, por eso no me queda más nada de eso, ¿no? Que reiterarles justamente la invitación a que puedan participar del curso de filosofía y cristianismo a el Gmail que tenemos del curso, que se llama cursofilosofíajcr@gmail.com. El curso se va a dictar todos los miércoles de 19 a 21 horas horario argentino. Las clases van a quedar grabadas en privado, no se pueden divulgar porque quedan grabadas solamente con un dispositivo para que las vea aquel que las pagó, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, miren, de paso les presento a mi secretaria, la impresionante mujer Mirna Rebeca Fontané, ahí está escribiendo ella es mi secretaria, y dice, para inscribirse en el curso de Filosofía y Cristianismo, enviar un email a cursofilosofiajcr@gmail.com. Ella muy amablemente les va a responder, van a estar en contacto para poder escribir y preguntar todas las dudas que sean necesarias para hacer el curso, ¿eh? Así que nada, con este video yo he querido plantear un poco una crítica a la concepción sesgada que tiene Roxana Kramer, socialista, donde el capital, la propiedad privada y el mercado no generaron progreso en la modernidad. El progreso en la modernidad vino de la mano de la tecnología y la ciencia, que no tiene nada que ver con el capitalismo para ella, y de la mano de las luchas obreras, que no tienen nada que ver con el espíritu de la modernidad, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido yo creo que Roxana se equivoca. Pero bueno, es debatible también, ¿no? Se puede cuestionar mi posicionamiento sobre la temática. Y también he querido mostrar un peligro de hacerle una crítica al medioevo desde la Ilustración, ¿no? He querido mostrar eso también, y he querido mostrar el peligro de aceptar la leyenda negra en contra de la hispanidad de una manera acrítica, ¿no? Así que, nada, esa fue mi intención en este vivo, que ya está llegando a la hora. Así que bueno, ahora tengo que ir a ver qué comemos con mi tata. Yo les cuento que vivo con mi papá, que se llama Juan Carlos Ramos, así que estamos los dos, con Diógenes, que es mi perro. No queda más por tratar por hoy. He desarrollado todo lo que he preparado para transmitirles, para darles. Y nada, con todo el respeto y el cariño del mundo, yo los respeto mucho, escucho por ahí lo que dicen, por ahí si lo que dicen es con falta de respeto, trato de ironizar un poco, pero en el fondo siempre me lo tomo bien porque los respeto, ¿no? Porque 170 personas que estén escuchando filosofía, historia, política, ¿no? En vez de estar jugando a la Play o mirando fútbol o chismes, o chimentos, que estén pensando en filosofía, en historia y en economía, a mí me parece muy, muy respetable, ¿no? Son, digamos, un público muy selecto, ¿no? Así de gente que... He estado con Patricio Longs en mi canal, en Canal 7 de Salta. Pueden ingresar a Facebook, Canal 7 de Salta, y van a ver ahí una entrevista que le hice a Patricio Longs, que también lo respeto mucho, ¿no? Lo respeto mucho. Así que bueno, están invitados. Mañana vamos a estar, no sé dónde, porque me han invitado. Jan
ya no sé cuánto se llama el chico este que me invitó a participar junto con Laje, con Márquez, con Milei, con Mamela Fiallo, con Santiago Giraldo, con Cristian Iturralde, mi amigo, con Cristian Iturralde, un amigazo, con Pablo Iturrieta, y bueno, con todos ellos vamos a estar mañana, vamos a estar ahí en ese canal. Pueden agregarme al Facebook y ahí van a ver el flyer donde está anunciado el evento. Perdón por no tener la información clara. Así que mañana a las 19 horas, Giancarlo. Bien, Giancarlo, ahí está. Vamos a estar ahí en un gran crossover en el que vamos a tener 5 minutos para hacer una exposición. Así que bueno, les mando un abrazo grande, los quiero mucho, cuídense, pórtense muy bien. Se transmite por el Face de Giancarlo Portillo, búsquenlo. Perfecto, entonces ahí van a estar, ahí se meten y nos vemos mañana un ratito, aunque sea, yo voy a estar ahí unos 5 minutitos, sembrando algunas ideas. Así que bueno, no duden entonces de anotarse curso filosofía jcr@gmail.com. Buena vida, cuídense, pásenla bien, pórtense bien, no hagan renegar a sus padres